Hitler. Te ¡Hitler! Hitler. Me gustó este episodio. A mí también. Oye, pero vamos afuera, ¿no? Mucho calor, ¿no? Sí. ¿Qué onda, bandita? Bienvenidos al nuevo capítulo de El Otro Lado. Yo soy Luis. Yo soy Carla. Y yo soy Víctor. Lo siento. Pensé que íbamos en orden así. Como sea el orden, pero está chido. Entonces, ¿cómo te llamabas? Víctor. Ay, yo soy Carla. ¿Y ¿Y cómo? juntos somos? ¿El Otro Lado? Exactamente. 3.0. Hoy tenemos a Víctor como invitado y vamos a seguir hablando un poquito sobre la moral. Como habíamos dicho en nuestro último capítulo, en el capítulo anterior, tenemos la idea de estar dialogando con otras formas de entender la realidad y pues hoy tenemos a Víctor. Víctor, platícanos un poquito de, pues primeramente de... Preséntate, por favor. ¿Quién eres tú? ¿De qué Para eres? empezar. ¿De quién soy? Bueno, yo soy Víctor. Soy ingeniero. Anteriormente era cristiano, de hecho los conozco. Los A he mí no. visto. A mí no. Estoy loco. No, entonces tengo bastante, estoy bastante empapado con lo que es el cristianismo, Yeah. se podría decir así. Qué bendición. Y yo soy agnóstico en cuanto a mi ideología de vida. Ok. Pues precisamente es el tema, a lo que tengo entendido vamos a hablar de la moral, ¿no? Entonces... Así es. Como que medio me explicaron que íbamos a Como hablar que- de la moral. No, creo que va a ser algo interesante. Al final, ya los conozco, a la mayoría, a ti no, pero va a ser un Ni gusto yo a ti, no te platicar. preocupes. Va a ser un gusto platicar contigo y pues vengo tanto a platicar, debatir y aprender también, ¿no? Porque siempre... Yo no quiero debatir. Y no te conviene a ti No, o sea- debatir conmigo. Es un callejón sin Eso ya es salida. un man. debate. Exactamente. Allá hay sillas. Yo solo te digo Entonces- eso. Ya prácticamente sería todo. Ok, súper bien. Y, por ejemplo, ¿qué fue lo que te hizo a ti, o qué situación, qué evento fue lo que te llevó a ese cambio? ¿Fueron cuestionamientos? ¿Fue algún evento en particular? ¿Fue algo gradual? ¿Cómo fue que sucedió ese cambio de...? Mi evento canónico. Ajá. Queremos saberlo todo, por favor. No, yo creo que fue más bien a los 18 años. Yo estaba terminando mi prepa. Ya estaba haciendo un curso para entrar a la universidad. En ese tiempo yo empezaba a leer muchos artículos científicos sobre la astronomía. Me gustaba mucho la astronomía. Y había cosas como que me empecé a hacer como razonar mucho las cosas. Y entonces empecé a cuestionarme mucho sobre la iglesia, sobre lo que yo creía, sobre precisamente el tema de la moral, ¿no? O sea, qué estaba bien y qué estaba mal, qué estaba bien de acuerdo a la iglesia que yo hacía, que estaba mal, o cosas, ¿no? O viceversa. Entonces, como que a partir de ahí empecé gradualmente, no fue como un cambio de que ya no soy cristiano de un día para otro. Prácticamente todo mi círculo era cristiano, entonces ya poco a poco fui desprendiéndome de lo que era el círculo social cristiano y optar ya pues en esta posición agnóstica. O sea, nunca me volví ateo en sí, simplemente ya no compartía al 100% todas las ideologías que involucra ser cristiano. Entonces fue un proceso de yo creo que hasta de un año o hasta más de un año, y que a la fecha inclusive hay ciertas cosas que no me he desprendido del cristianismo. Entonces es como un proceso de construirme. Aún podemos salvarlo, hermanos. No es cierto. No, qué interesante realmente esta parte donde te has cuestionado tu fe, ¿no? O sea, creo que es como esa parte donde los cristianos siempre hemos vivido bajo una burbuja cristiana. Sobre todo, no sé si es tu caso, que tú vienes como de cuna cristiana. Sí, Entonces, con la cristiana. Creo que muchos hemos estado como en esa burbujita, ¿no? Uh-huh. El hecho de no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no te cuestiones, simplemente no lo hagas, ¿no? Entonces, sí. Entre otras cosas, ¿no? Pero qué chido que te cuestionaras tu fe. Sí, al final, más allá de cuestionarme la fe en si creo que existe un Dios o no, realmente era más bien si me identificaba con el cristianismo. Entonces, como soy agnóstico, sí creo que hay un ser superior, inclusive creo que por ese tema que digo que estoy muy empapado con el cristianismo, estoy inclinado al cristianismo, se podría decir así, en ciertos puntos,
pero de ahí en más no comparto ya al 100% todas las creencias ni moral que tiene la religión cristiana. Amigo, no es Ok. por tumbar el episodio, pero creo que eso no es ser agnóstico. No. Eso es ser teísta. No, agnósticos, Pero está chido, pues. digo, o sea, no creo que sea Dios en sí, pero sí tengo un cierto apego todo lo que yo viví la mayoría de mi vida, prácticamente. Entonces, Igual es ser teísta. Porque, bueno, o sea, a diferencia de un agnóstico, el Es que- agnóstico lo duda, pues. ajá, sí. Aunque, déjame decirte. Ajá. Espérame tantito. Hay espérame. agnósticos teístas también. No sé Ay, si qué sabías. bendición, no inventes. Qué bendición. Déjame. De hecho, hay un concepto que a mí me gusta mucho obviamente voy a citar a uno de mis teólogos de Facebook favoritos, el Sí. Tiliches. Lo siento, no. Ok, ok. Sí, si, sí, sí. si no has ¿Quién es tomado ese? clases con él, no lo juzgues. La neta, mis respetos al Tiliches. Porque tiene, como maestro, es excelente. Ujú. Yo tuve la oportunidad de tomar unas 2 clases con él. Yo vengo de familia de maestros. Aunque me salí de esas clases porque como que el tema no me gustó después tanto. Sin embargo, Ok. este... O sea, es buen maestro, pero escoge mal sus temas. No, más bien yo me equivoqué era como un tipo de diplomado. Ah, ok. Entonces ok. yo me equivoqué, ¿no? Yo pensé que era orientado hacia otra cosa. Pero es cristiano, o sea. Ajá, él ya. sí es cristiano y él se define, o yo me acuerdo de leer en alguna publicación Sí. que se me hizo muy buena, que se cree o se identifica como cristiano, pero agnóstico, porque Sí. en sí es esta parte de cuestionar esa cierta parte de Dios. El agnosticismo es no saber, Sí, simplemente. Hay muchas cosas que no sabemos de Dios. exactamente. Aunque digamos, es que la Biblia lo dice, hay muchas cosas que no sabemos, o sea, no lo podemos encerrar en un librito. La verdad, lo siento. Entonces, si no les gusta, pues ni modo, ya lo dije. Pero Sí. sí, no más eso, pero explícanos tú cómo lo ves. Ajá, de hecho sí hay el agnosticismo teísta, agnosticismo fuerte, y que el agnosticismo fuerte es como el que más, se puede decir, explica lo que es un agnóstico, que es el que no cree, hasta que haya una evidencia, pero no lo niegan, sí. Y el débil es como que tiene cierta inclinación, no niega una religión, pero tampoco es apegado a ella. Y el teísta es precisamente el que tiene una cierta inclinación hacia una religión, que es agnosticismo teísta. No está así peleado con que esté relacionado con una religión, sino simplemente no se cuestiona esa parte también. Más bien es como fuera de la religión cristiana. Ajá, como fuera de todo lo que Ajá. conglomera, todo lo que es la religión cristiana, ¿no? Ajá. Congregarse, como los códigos que hay internamente. Ok. Al inicio dijiste que una parte de que fue lo que no te convenció, bueno, no que no te haya convencido, pero lo que fue donde iniciaron tus cuestionamientos fue precisamente en la parte de la moral, ¿no? Sí. Que, y precisamente como es el tema de este bloque, Ajá. ¿qué puntos fueron los que tú dijiste, esto no me cuadra? O sea, como que no coincide con la realidad, ¿no? Con la experiencia o no del día a empata día. con ellos. Pues prácticamente fue de que, bueno, como un poco de contexto, cuando en esa temporada que yo tenía ya los 18 años, que estuve estudiando mucho de ciencia y bla, 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 andaba con una testigo de Jehová. Entonces empecé a leer mucho Chale. sobre la religión testigo de Jehová. Claro. Y como ellos lo que tienen es que son una organización muy unida, muy estable, muy sólida. O sea, todo lo que tiene que ver con un testigo de Jehová no está dividido. No es como la religión cristiana, que hay pentecosteses, bautistas, y cada una tiene sus denominaciones y sus congregaciones y también miles de cosas, ¿no? Lo que tienen los testigos de Jehová es que ellos son un grupo enorme mundial, y toda la información que ellos o que ellos tienen la ponen en una página web, o tienen buen de videos, tienen un buen de documentos. Entonces tú puedes encontrar todo a la palma de la mano. O sea, puedes ir a preguntarle a alguien o puedes buscarlo en internet y está muy bien documentado todo. Ok. Cualquier pregunta lo tienen, no sé, de aquí, ¿por qué Jesús? Ahí está. Entonces empecé a leer mucho sobre esta religión, que es una religión unitaria, que es la religión que no considera que la Trinidad, o sea, que Jesús sea Dios, Claro. y te muestran sus fundamentos de acuerdo a la Biblia, ¿no? También. Entonces se me hizo muy raro el tema de ver cómo con los mismos versículos te podrían dar un giro totalmente diferente sobre lo que era la religión o la forma de ver las cosas, ¿no? Porque sí cambiaba bastante el hecho de que tuvieras a Dios como un Dios trino, o a Jesús parte de lo que es Dios, porque ya prácticamente era como algo falso, se podría decir así. Ujú. Entonces ya como que de ahí,
a partir de ahí dije, oye, o sea, está muy canijo, para no decir malas palabras aquí. Perdóname la palabrota. Se va a ir al infierno, dijo canijo. Entonces, cómo hay tanta gente que cree de esta forma y cómo realmente te preparan también, como yo lo viví en la iglesia cristiana, ¿no? Que tenías cursos, clases, tenías tus devocionales. Y acá es lo mismo, o sea, es un mundo totalmente diferente y no están, o sea, a pesar de que es el mismo Dios, se podría decir, es una religión abrámica, tiene el mismo nacimiento, cómo son tan diferentes y cómo no se llevan. O sea, sí, totalmente, hasta están peleados, incompatibles, ¿no? Ajá. Entonces, a partir de ahí dije, oye, qué cañón que una persona que ya tenga ese círculo, o sea, que ya haya nacido aquí, ya por meramente lo que se explica, ya no tenga la salvación, ¿no? O sea, muy diferente, ¿no? Entonces, como que dije, esto ya no me hace sentido, como tantas denominaciones, ¿no? ¿Y por qué hay tantas denominaciones? Como que el cristianismo viene del protestante, ¿no? De Martín Lutero. Luego está el catolicismo y así, judaísmo, nos podemos ir. Pero todos son de religiones abrámicas y todos tienen diferentes formas de ver la moral y también de ver qué pasará después de que nos muramos. Entonces, como que a partir de ahí dije, esto tiene, o sea, para mí fue como decir, ya no encajo tanto con esta creencia de que Dios está casado con una denominación o casado con una cierta ideología, como que es la trinitaria o unitaria, o unitaria, porque esto ya es como más temas que los hombres se han sacado para definir, ¿no? Que como que se van haciendo cada vez más divisiones, ¿no? En el cristianismo están los presbiterianos, luego están los calvinistas. Entonces, como que ahí entran los calvinistas del que estamos predestinados y que no, ¿no? Y ahí entra también la moral, otra parte que estaba platicando hace rato. Como que esa injusticia de saber que esta religión, a pesar de que es de las más populares en el mundo, ya hablando de las religiones abrámicas, que se habla de una salvación, ¿no? Pero al mismo tiempo no hay una salvación para aquellos que nacen en un contexto totalmente diferente, como son los de la India, como son los japoneses o los chinos, que tienen una religión totalmente diferente a la nuestra. Yo creo que a veces en el occidente podemos entendernos a pesar de que haya tantas divisiones, porque sigue siendo una religión abrámica. Uh-huh. Hay cosas que son muy similares. Pero ya te vas a su contexto, que es el hinduismo, y en la religión del budaísmo, que son totalmente ajenas a lo que es un Dios, el Dios de Abraham. Entonces ya ellos ya tienen su contexto, ya tienen sus creencias igual de sólidas que acá, que en el occidente, y según ya cuando empiezas a leer, ya pues realmente de quién es la culpa de que ellos no puedan pues conocer a Dios, y por qué tendría que ser de esta forma la condena de alguien que no elige ni en dónde nacer, ¿no? Entonces, yo por suerte o por azar, nací aquí en México, nací en tal lugar y con tal familia, con una cristiana, y por eso ya conozco a Dios y ya, ¿no? Y ahí entran los calvinistas, ¿no? Se podría decir un punto así. Pero para mí esa fue de unas cuestionamientos que me llevó a como alejarme de lo que era el cristianismo, precisamente porque no se me hacía compatible la idea de cómo cómo hay esta injusticia o esta contradicción en la cuestión del libre albedrío, ¿no? Porque al final sí decides tú de base a lo que hay ahorita, ¿no? Pero para tú llegar a este punto hay cosas que no estuvieran en tu control. Entonces, uh-huh, ya hay un libre albedrío ahí tal cual de yo creo o no. Entonces, ahí es cuando digo, bueno, pues yo no soy tan libre de decir dónde nací, con qué familia nacer. Tal vez pude haber nacido en una familia totalmente atea, ¿no? A pesar de estar en un lugar donde la religión más popular es el catolicismo o el cristianismo. Pero ya por mi familia ya soy ateo y es algo que yo desde niño tengo esos dogmas y ya me condené. Entonces son cosas que prácticamente me hicieron ya desentenderme de lo que era la religión cristiana en cuanto a la moral y en cuanto pues que estadísticamente era muy improbable que no hubiese como una selección. Entonces, okay. Creo que eso tiene más que ver con el carácter de Dios, ¿no? Y mucho específicamente con el tema de su providencia, ¿no? La manera en la que Dios interactúa con el mundo, con los seres humanos y con el por qué hace las cosas, ¿no? Sí. A lo mejor tendría que ver con el carácter moral de Dios específicamente y no tanto con la práctica moral de nosotros como seres humanos, ¿no? Uh-huh. Creo que hacer esa distinción es importante porque en los últimos capítulos hemos estado hablando del segundo aspecto, ¿no? De la moral en la práctica humana.
o sea, cosas como cómo distinguimos lo bueno de lo malo, cómo lo aplicamos, cómo nos obligamos precisamente a vivir conforme a ese estándar, ¿no? Entonces, creo que lo que dices está súper interesante porque tiene mucho que ver, digo, está relacionado con eso, pero como un nivel arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a ver que el fundamento de la moral para un creyente es precisamente el acercarse o el parecerse un poco más a Dios cada vez, pues si nosotros consideramos a Dios como un ser con un carácter moral o ético dudoso, pues obviamente eso transpira su creación, ¿no? Entonces ya de ahí también entra en duda, ¿no? Entonces creo que aquí la siguiente pregunta sería precisamente eso, ¿no? Espera, antes de que Ajá. entres a la pregunta, no sé, a mí me gustaría como aportar. Yo creo que debí de haber sido una de las invitadas también. Porque yo en sí también, mi forma de ver el evangelio y a Dios es muy diferente a la típica cristiana. ¿Cuál es la típica? O sea, la típica cristiana de la salvación, independientemente si se pierde o no. O sea, son como que las variantes que hay en el cristianismo, ¿no? Entonces es así como de que, ya sea si creas que la salvación se pierde en el sentido de que, ay, tengo que cuidar todo lo que hago. O si creas que eres predestinado y por eso tienes que mantener un estándar de conducta, independientemente de eso, yo también creo, y me encanta lo que dice, sin embargo, creo que yo en sí me pudiera considerar como el Tiliches, una agnóstica cristiana. ¿Por qué? Porque yo sí creo que a pesar de eso, Dios busca la manera de revelarse a las personas que no han tenido como ese acceso, ¿no? De hecho, no, es que no me quiero meter en camiseta de 11 varas, porque, pues no, todavía no. Quizá más adelante de este podcast, pero ahorita no. Sin embargo, si citamos un párrafo de la Biblia, sí dice que Dios se revela en diferentes tiempos y en distintas maneras, y creo que eso incluye también a los hindús, eso incluye también a las tribus que no han escuchado en sí el evangelio judío, ¿no? O del judío o que vino a ser un cristianismo, ¿no? Entonces, yo sí creo que incluso a este nivel, donde cada persona entiende la salvación de manera diferente. Por eso yo no juzgo ni a los calvinistas ni a los arminianos. Yo soy arminiana calvinista. Por gracia y elección de Dios y mía. Pero sí es en ese sentido donde creo que Dios se ha revelado de cierta forma en mi vida. Yo no creo que la salvación se pueda ganar o se pueda perder, simplemente ahí está. Qué chido toda la obra redentora, pero hay muchas cosas que aprender más allá de solamente como la muerte de Cristo, sino también hay algo más en su vida, ¿no? Pero sí, o sea, realmente me gusta el punto que tú estás diciendo. Uh-huh. En mi caso, lo complemento con en este sentido donde digo, Dios se revela de distintas maneras, ¿no? Y busca, Dios puede hacer lo que sea, sí, independientemente de nosotros, de lo que creamos, de lo que no creamos, de lo que creamos que es justo, de lo que creamos que es injusto. Él puede hacer muchas cosas. Independientemente de eso, ahora sí que los caminos del Señor son misteriosos. Sí. Pero ahora sí, continúa con tu pregunta, Luis. Creo, sí, precisamente era que para mantenernos como en el tema, ¿cómo distingues, digo, quitando a Dios de la ecuación ya, sí, independientemente de la razón, ¿no? Puede ser por su carácter moral, puede ser porque las maneras en las que se revelan no cuentan dentro de tu paradigma como evidencia, por ejemplo. Sí. También se puede entender como válido. Okay. Independientemente de todo eso, ya lo quitamos de la ecuación. Entonces, ¿nosotros cómo podemos saber que algo está bien o algo está mal, ¿no? O sea, ¿cómo podemos distinguir que una acción es buena o es mala? Ya sin este parámetro de referencia, ¿no? Ya en ese tema, hablando precisamente de la moral, a lo que yo veo es ya de forma de un conocimiento empírico. Uh-huh. Entonces, el conocimiento también, incluyendo a la Biblia, se podría decir así, es conocimiento empírico, ¿no? Algo que se fue
pasando generación tras generación, ¿no? Y la gente lo fue aprendiendo y lo fue desarrollando. Entonces, para mí en este caso la moral es subjetiva, bueno, no es subjetiva, es inherente a lo que es una sociedad, ¿no? Lo que es México, lo que es nuestra comunidad inclusive. Entonces, esta moral que se ha ido desarrollando de acuerdo a cómo se ha desarrollado la sociedad y cómo se desarrolla de una sociedad, el desarrollo de una sociedad se lleva a través del conocimiento y la documentación. Entonces, si no hay una documentación, no hay una forma de preservar ese conocimiento y de que se comparta y que haya un avance, porque si no se tendría que empezar de cero. En la cuestión de la moral, precisamente, por ejemplo, nuestras leyes, la mayoría están basadas en lo que es la ley romana, que es algo que fue hace mucho tiempo. Sí, ¿no? claro. Perdón, ¿por documentación te refieres literal a textos? O sea, escritos. También, sí, escritos también en cuestión de hablar, ¿no? También el hecho de que se va pasando. Tradiciones orales, ¿no? Tradiciones orales. Okay. Entonces, en este caso, también involucra la religión, no solo la religión cristiana, también hay muchos cuentos que hablan también de moral. Es lo que yo creo que es la forma en la que se ha formado la moral o las normas que rigen a una sociedad. En específico, no podemos generalizar a la moral para todo el mundo, inclusive es de acuerdo al lugar, ¿no? Hay lugares donde es legal, bueno, está permitido comer cerdo y otros lugares que no lo permite la moral, y es algo tan simple como comer cerdo, ¿no? Y ya volvemos a la moral, hay términos, a cosas como matar, ¿no? Robar o violar. ¿Y cómo sabemos que está mal? Pues precisamente por el hecho de que ya sabe que hay un impacto cuando tú tienes una de estas acciones. Y entonces ya cuando si hay una de esas acciones se documenta, en este caso la ley, que se documenta que debe haber una conciliación, que debe haber una demanda, que debe haber un afectado y así, ¿no? En estas cuestiones fue ya conocimiento empírico de que se vio que en una sociedad, que es como el humano vive, que somos seres sociales, estas acciones causan problemas. ¿Y qué puede causar? Pues esto, ¿no? ¿Y qué castigos debe haber para evitar que pase esto, para que la gente se rija de acuerdo a estas normas que se van construyendo de acuerdo a la sociedad? Pues esto, ¿no? Y entonces para mí la moral fue prácticamente eso. Puedo poner un ejemplo que es la ley Olimpia. Que la ley Olimpia fue algo que no se veía necesario porque no había un impacto, porque no existía la tecnología para que lo hubiera. Claro. Entonces llegó la tecnología, empezó a haber problemas en la sociedad, empezaron a pasarse las fotos, videos, hubo afectados, los afectados se quejaron, hubo gente que hasta se suicidó por estos temas, hubo un juicio social y ya es cuando se toma acciones, ¿no? Ya se implementa la ley, ya es cuando se dice esto ya es ilegal hacerlo, ya está penado hacerlo, por lo tanto hay una distinción de lo que está bien y lo que está mal. Es un ejercicio que prácticamente es actual, pero tuvo que haber un impacto, como en este caso fue una tecnología que no había antes. Empezó la tecnología y aquí está la moral de que no se sabe cómo usarse bien o para mal. En este caso, la tecnología no fue creada para hacer eso. Simplemente se creó como un martillo. Yo decido si agarro este martillo y lo uso con un clavo o agarro y le doy un fregadazo a una persona. A alguien, ¿no? Entonces, sí, claro. Ahí está la herramienta, ahí entra la moral. No se sabe cómo va a usarse algo, no se sabe si va a estar bien o mal. Eso es hasta que se define si está bien o mal, de acuerdo a las consecuencias y el impacto que haya en la sociedad. Ok. Aquí me gustaría aclarar un punto, más bien que quedara claro, porque pudiera parecer redundante cuando nosotros decimos, bueno, hay acciones y esas acciones generan problemas. El hecho de nosotros decir que es un problema, ese es un juicio de valor. Sí. La ética es la teoría del valor, ¿no? Entonces ahí ya estamos diciendo que algo es malo. Amiguitos, Ya por desde el ejemplo, inicio. simplemente, aquí hay un problema muy grande. Que en algún momento yo espero del programa tengamos micrófono Shure, pero ahorita no. Así que no golpeen la mesa, por favor. En algún momento lo tendremos y esperamos que estés aquí de nuevo con nosotros, pero de momento, amigo, Sin golpear ¿verdad? mesas. No, Sí. no golpees la mesa. Se va a escuchar todo. Cuando nosotros decimos, ok, hubo una acción y esa acción generó problemas en la sociedad, Ajá. de manera inicial nosotros ya estamos determinando que es malo. Entonces, ¿por qué? Por las consecuencias. No estamos diciendo Sí. que las consecuencias de acción son malas, ok, pero ¿cómo sabemos que son malas, no? O sea, porque estamos redundando precisamente, es como si yo dijera, tomar Coca-Cola es malo, ¿no? Sí. ¿Por Sí. qué es malo?
porque el azúcar es mala. Ok, pero De hecho, ¿por qué, sí, pues? sí lo definió, o sea, que hay un cierto impacto, ¿no? En el sentido de no matar. De Sí, hecho, claro. incluso creo que hubiera sido cool que lo hubiéramos mencionado donde salimos los tres, Fernando, tú y yo, donde incluso hasta el cristianismo en diferentes partes del mundo es bien diferente. O sea, aquí a nivel Latinoamérica el alcohol está mal visto. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura de excesos. Sin embargo, en, en Europa vemos que es algo muy normal. ¿Por qué? Porque el agua tiene un valor más alto que la cerveza Sí, o el vino, ¿no? tinto, ¿no? Entonces Claro. realmente allá no es malo, pero aquí está súper satanizado el, no, ¿cómo estás tomando una cerveza? ¿Cómo estás tomando vino? Sí, claro. O sea, el hombre no tiene que ser muy dado al vino, ¿no? O sea, no inventen. O sea, ahora sí que vemos es cuestión cultural. Incluso lo del cerdo. De hecho, la parte del cerdo cuando están en el Moisés y todo el pueblo en esa peregrinación es una ley sanitaria. Entonces, que vemos que esa ley sanitaria los judíos la siguen cumpliendo. Pero ¿qué pasa? El cerdo, imagínense en un ambiente súper nómada, desértico, comiendo cerdo, obviamente les iba a hacer daño, era para protección de ellos mismos. ¿Por qué? Porque iba a haber un impacto, como tú dices. Sí. Pero vemos que los judíos, a pesar de que ya tienen las condiciones, a lo mejor independientemente si viven en Israel o en México, si llegan a regresar a Israel o no, ya tienen las condiciones y la tecnología suficiente para que el cerdo no sea dañino. Incluso también vemos en otro versículo donde se le dice a Pedro, mata y come, ¿no? O sea, Sí, claro. realmente vemos que hace alusión a algo más que solamente a esa ley, pero es como, sí, los judíos tenían esto, pero también la sociedad cambia. Va evolucionando. Sí, La va moral va evolucionando. evolucionando. De hecho, la ética que es el ejercicio, ¿no? De la reflexión. Sí, claro. En este caso, a lo que preguntabas, es prácticamente no sabíamos que estaba mal. Cuando se hacía eso en esta ley, pues se hacía, pero no se sabía que estaba mal. Por eso se hacía y no estaba penado. ¿Por qué se supo que estaba mal? Porque hubo gente que en este caso sí se quejó, sí se documentó y sí acudió a las autoridades para demandar que hubiese una acción, una ley que previniera este tipo de situaciones, para defender a los afectados. La gente que lo hacía no sabía si estaba bien o mal, lo hacía, pero ya hubo una afectación a unas personas que sí decidieron, en este caso ya volvemos a lo que decía, se documentó, que estas personas no estaban conformes con lo que estaba haciendo la otra persona, ya se consideró como que era pasarse de la libertad, o sea, ya era una afección a una tercera persona, a un tercero, y en este caso se acudió a las autoridades y ahí es cuando ya se establece que está mal. Pero antes de eso no. Sí, y si esas personas no se hubiesen quejado, no estaría mal, de acuerdo a nuestra sociedad, que es un poco a lo que mencionaba Kant, ¿no? Que filósofo que hablaba sobre una acción tiene que ser, tus acciones tienen que ser como universales. Si yo miento, toda la gente podría mentir y eso estaría bien. ¿Habría una consecuencia? Pues sí, sí las hay, porque ya hay engaños, causa problemas, ¿no? También si yo mato, ¿todas las personas pueden matar? No, porque habría guerras, habría 1000 problemas, ¿no? Pero en este caso, ahí vemos que la moral en sí no es un blanco ni un negro, porque también hay situaciones en las que entra la ética precisamente a decirte que tal vez el robar no está bien, pero si es un término universal, pero hay gente que roba, pero se está muriendo de hambre. Entonces ya éticamente, ya como vemos realmente la moral va aplicada a la situación de la persona, a la situación de la sociedad y a la situación de cada cultura, ¿no? Que precisamente la moral es las costumbres que tiene la persona y las normas de una sociedad, perdón. Entonces, para mí es así como funciona la moral, que hay cosas que uno va aprendiendo a la marcha, hay cosas que tal vez no están en una ley, ¿no? Pero que yo tengo mi moral interna, tengo mi propia moral al decir, esto no está bien para mí. Yo sé que si engaño a mi novia, por ejemplo, si tengo moralmente no me va a pasar, bueno, no me va a pasar nada legalmente, ¿sabes? Ya no existe eso. Pero yo sé que, o sea, dentro de mi moral, que no está bien ya. Yo decido que yo no quiero eso porque causa problemas, lastimo a una persona que estimo, que tiene mi confianza, y ya mi moral interna, yo decido, ¿sabes qué? Esto no está bien, pero ya es algo que ni siquiera está dentro de, o estipulado realmente como una ley.
Ahí ya tiene que ver mucho los límites, ¿no? Sí. Y lo vuelvo a mencionar, como lo diría el queridísimo mexicano, ya saben quién, el respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, sí, realmente, ahorita, por ejemplo, en el caso que mencionas de engañar a tu novia en caso de que la tengas o no sé, no te conozco tanto, tengo 5 minutos de conocerlo, pero mucho gusto. Sí, no, o sea, realmente no te puede pasar nada legal, pero sí sabes que estás impactando, estás dañando a lo mejor momentáneamente, bueno, quién sabe, ¿verdad? ¿Qué tan clavada estaba esta novia hipotética? Pero sí, sabes que estás dañando a una persona. Sí. Ahora sí que fuiste más allá del límite, que Sí. a pesar que tú eres responsable de lo que haces y independientemente de que nada más es contigo y no con ella, sí hay un impacto en ella. Sí. Sí, en este caso es como se hace una distinción a lo que yo veo cómo funciona la moral y la ética, es como en base a lo empírico, a lo que pasó. Entonces, si en este caso, como somos seres sociales y tendemos en nuestra cultura a hacer romanticismo, ¿no? Entonces tendemos a tener relaciones monógamas. Entonces, cuando se rompe ese acuerdo, ya hay un daño y es común que la persona se queje, llore. Entonces, ya sabes que no está feliz, ¿no? Entonces, Claro. y eso ya un poco como decía, bueno, en la moral de Aristóteles, que había dos, la teleológica, que él mencionaba que la moral era un fin, que en ese caso podría ser que tú eres bueno, o quieres ser feliz y tienes que hacer estas acciones para llegar a ese fin. Y en este caso, ahí aplica la moral como eso. No me va a pasar nada legalmente, pero podría decir que yo quiero tener una relación sana. El fin de mi moral no es para que me vaya a pasar algo bien, simplemente es porque mi fin es tener una relación estable y sana, y por ello tengo estas normas o estos acuerdos que no rompo porque quiero tener una relación estable y sana. Y eso ya es a nivel comunidad, ¿no? Independientemente si son 2 personas. Sí. Son a los acuerdos que se pueden llegar como sociedad o como comunidad o como pareja, ¿no? En este caso de el ejemplo de la novia, o también en el ejemplo de la ley Olimpia, que se me hace muy buen ejemplo, que es donde, sí es cierto, no existían estas tecnologías para penalizar esta situación hasta que se crearon como esta situación donde compartimos ciertos documentos, ciertos archivos de imágenes y video, que vimos una problemática. Sí. Entonces, lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. Cambiaron de estar en Egipto a estar en un ambiente muy, muy sucio, por así decirlo, y poco estable. Entonces, tuvieron que hacer algo con ciertas leyes sanitarias, simplemente para la protección de las personas y creo yo también en un consenso de comunidad. Sí, de comunidad. Y ya. Es que creo que, bueno, a lo mejor no se entendió la pregunta, pero voy a plantear un escenario para ver si con esto lo podemos indagar un poquito Por más. favor. Porque realmente no era... El evaluar una acción por sus consecuencias no nos ayuda a determinar precisamente el marco ético de esa acción. ¿Por qué? Sí. Porque es como decir, esto es malo porque las consecuencias son malas. Sí. Estamos siendo redundantes, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo hipotético. Supongamos que yo considero algo como bueno y yo vivo a la altura de mi estándar ético, ¿no? O sea, cumpliendo con ese valor. Pero resulta que eso alguien más no lo considera como bueno. Entonces, cuando ese valor mío choca con el de alguien más, yo lastimo a esa persona. Emocionalmente o físicamente, ¿no? No importa. Sí. Entonces, para mí, esas consecuencias, o para mí esa acción está bien, pero las consecuencias están mal, porque hubo porque lastimé a alguien, ¿no? Sí. Entonces, exactamente, ¿cómo podemos nosotros definir, según tu forma de entender la realidad, cómo podemos establecer un marco ético que nos ayude a decir esto está bien y esto está mal, ¿no? Independientemente de las leyes. ¿Por qué? Porque las leyes muchas veces también pueden ser hechas a conveniencia de solo unos cuantos, ¿no? Sí, también. Entonces, creo que ese no puede ser un parámetro trascendente, al menos no a nivel de cosmovisión. Entonces, que eso es de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, ahorita no estamos hablando de gobierno y de sociedades, estamos hablando de, desde tu manera de entender el mundo, o sea, para ti, Víctor Mata,
vivas aquí o vivas allá o incluso después de morir, ¿cómo distingues lo bueno de lo malo, no? Y eso es realmente lo chido, ¿por qué? Porque eso es lo que al final de cuentas va a regir nuestra conducta, ¿no? Sí, yo creo que hay, bueno, en esa escala, a lo que yo veo es lo que mencionaba. Yo puedo mentir y no me van a meter a la cárcel por mentir, pero si mato sí me van a meter a la cárcel también. Pues bueno, en el contexto, ¿no? Como si lavaras dinero y Sí, te lo pues, callaras, ¿verdad? En este caso es según el contexto también, pero hay ciertas cosas que yo no tengo que hacer para saber que van a tener un impacto mayor, y lo cual ya sabría yo que eso, el cuestión de que esté bien o mal, no es ya lo bien o lo mal, tiene que haber algo positivo y algo negativo, tal cual, para que haya ese matiz, ¿no? Entonces, en este caso, al momento de ser seres racionales, entendemos que al causar un daño a un tercero, a uno mismo, ya se va graduando, depende del daño, ¿no? Si yo hice un daño irreparable en este caso, no va a ser el mismo por el daño que yo haga en algo, por como mentir o tal vez ofender, como en este caso que tú comentabas de que si yo creo algo o yo actúo según mi moral, pero para otra persona eso es ofensivo, pues ya vemos realmente cuál es la escala como para llegar a... O sea, ¿qué tanto debe llegar a eso? Y yo creo que eso sí, los seres humanos somos lo suficientemente racionales como para poder llegar a un acuerdo o simplemente delimitar la relación o no relacionarse con esa persona. Es como, si yo ya sé que a esta persona le molestan estos temas, yo ya manejo un tema de empatía. Y la empatía ya tiene algo que ver más como que somos seres sociales. No solo es algo que se maneje en el humano, también se ve en animales. Pero el término empatía, bueno, ya es como lo racionalizamos nosotros. Es este simple hecho, es decir, bueno, ya pongo mis límites, ya no voy a hablar de este tema porque a esta persona sí le afecta. Entonces, ahí ya entra tu moral personal y tu empatía también, que es un valor, ¿no? Ya como humano, ya somos capaces de entablar una conversación como para decir, oye, si esto solamente a ti te afecta y yo puedo evitar hablarlo o dejar de hacerlo, pues lo voy a hacer solo contigo por empático. Precisamente, pues somos una sociedad, funcionamos en conjunto, entonces esto nos lleva a, ya que a través de los años haya ciertos comportamientos que ya están inherentes en nosotros, que es el hecho de hablar, ¿no? Cuando tú haces algo, o sea, esto ya es adquirido porque ya tu mamá puede tener ciertas reglas y tu mamá otras reglas y te dicen, bueno, cuando tú te peleas con alguien, háblalo, ¿no? Y ya es como, bueno. Pero es porque somos seres sociales. Llegamos a esa conclusión al momento de hablar las cosas. No es como que no pueda decirte, oye, pero ¿por qué no te molesta esto? O sea, yo no lo estoy haciendo con el fin de ofenderte. Y ya cuando tú digas, si yo lo hago con el fin de ofenderte, ya ahí ahora sí entra la moral. O sea, tal vez es algo muy simple como decirte tonto o estúpido, ¿no? Y yo no te conozco y te digo estúpido, enojado, pues va a ser con un fin de ofenderte. Sí, claro. Pero si yo te conozco, te puedo decir lo mismo. Te puedo decir, tonto. Estúpido, tonto. Tontuelo, ¿no? Y la acción es la misma, pero es un diferente contexto. Y eso es sí, claro. Lo que tiene el humano es la capacidad de distinguir estos contextos, estas situaciones. Entonces, yo mencionaba que la moral entre bien y el mal es empírico porque precisamente podemos documentar cómo una sociedad va funcionando y qué es más conveniente para una que otra. Ok. Entonces, eso es a lo que yo veo. O sea, tal vez hablamos... terminología es más como tú decides qué está bien y qué está mal, pero ya es difícil verlo sin todo lo que hemos aprendido, porque ya aprendes de la escuela, aprendes de la religión, aprendes de lo que hayas leído, ya no hay una forma de distinguir realmente de la nada qué está bien o qué está mal. La única forma realmente es mediante la documentación. Y como en este caso, por eso mencioné la ley Olimpia, que es algo totalmente de la nada, o sea, no existía esto. Y es como la sociedad nos llevó, o como ya a nuestro nivel intelectual nos ha llevado a solucionar los temas con la moral. Pero ya internamente, yo creo que si yo no tuviera estos conocimientos, realmente mis acciones no estarían bien ni mal, porque el hecho de que sea algo moral es un término humano. Entonces no existe la moral fuera del conocimiento humano y fuera de nosotros, no hay una moral, es un término 100% humano y social. Entonces, los animales se podría decir que no hay una moral, porque esto es nuestro. Si un animal mata a una persona, no es como de que tal vez lo sacrifican. Un mal. Sí, pero ¿no? No sabes, no es consciente ni tiene la capacidad de racionalizar como nosotros para llegar a esa conclusión. Entonces, ok. Entonces, podríamos decir que... Bueno, perdón. Creo yo que tú buscabas una respuesta más compleja, porque lo preguntaste como 3 veces, pero
yo creo que sí la respondió muy bien. Sí. Él simplemente está basándose en que en la sociedad, pues, o sea, independientemente con los indios, el estándar va a ser el bien, Bien en sí, el común. bien para la comunidad, para la sociedad. Sí, o claro. sea, ¿qué es lo que le beneficia a la comunidad? ¿Qué es lo que me beneficia a mí como persona o como persona parte de la sociedad? Creo yo, porque lo preguntaste Sí. 3 veces, amigo. No, es que fueron 2 preguntas diferentes. Ajá, pero Sí. bueno, incluso hay que pasar a la siguiente pregunta, por favor. Sí, sí, sí. Pásala, Nomás ándale, para ya. aterrizarlo, pues, para como entenderlo bien, pues, pero creo que o sea, realmente el punto es ese, ¿no? O sea, que al final de cuentas lo que es bueno, pues, digamos, lo que es bueno únicamente es precisamente lo que nos ayuda a la supervivencia, ¿no? Y precisamente por eso decías lo de la empatía y lo de tener relaciones, ¿no? Porque somos una comunidad, somos una parte integral del mundo, por decirlo de alguna manera, Sí. y esa es la única manera en la que nosotros podríamos asegurar nuestra supervivencia, ¿no? No solo asegurar, simplemente es como nos favorecer. relacionamos. Ajá. Como tal vez mentir no está mal o decir una broma no está mal, pero es en la forma en la que el humano se desarrolló y es en Sí, la forma en claro. la que nos hablamos o la forma en la que actuamos. Sí. Y es que precisamente Kant dice eso, ¿no? O sea, que si todos Sí. mintieran, la vida no sería viable, pues. Sí, exactamente. Y Es que se especialmente hace la vida en universal. sociedad. Ajá. Entonces, Kant no dice, no mientas o... Porque está mal. Porque está mal. No, Ujú. Kant dice, no mientas porque si todos mintieran, pues no podríamos relacionarnos y la vida sería imposible, ¿no? Exactamente. Que ya es cuando maneja su término de que todo tiene que ser universal, todo lo que hagas. Ajá. Entonces, sí. Sí, es básicamente mi forma de creer. Ya si entramos a un tema religioso, pues podría decirte otras cosas. Ok. No, la verdad es que la idea es que más bien tú nos platicas, ¿no? O sea, tú Para nos decir, platicas Dios tu está show. muerto y el ser humano lo ha matado. Nosotros lo matamos. Nietzsche. Y nosotros lo matamos. Y yo estoy de acuerdo con eso. Ya explicaré después por qué. Y pues bueno, la siguiente pregunta es, una vez entendiendo qué es lo que entendemos como bueno y malo, ¿qué nos obliga a cumplir con ese estándar, ¿no? O sea, ¿por qué si yo entiendo que las acciones que nos van a llevar a una mejor convivencia entre los seres humanos son buenas, pues ¿qué me obliga a hacerlas, ¿no? O sea, ¿qué compromiso tengo yo con los demás como para decir, tengo que hacerlo, ¿no? O qué compromiso tengo conmigo mismo, qué obligatoriedad hay detrás de esos valores, ¿no? Es precisamente, es interesante, ¿no? Porque si te doy una respuesta así sólida, sería nada te obliga a, bueno, la ley a veces, la ley, pero de vez en cuando El la torito. puedes, sí, ¿no? Entonces, no hay nada, pero también está la virtud del hombre, del humano, es decir, no, el hombre, tú puedes decir es bueno o malo, no puede ser bueno todo el tiempo. O sea, puede ser una persona que haga acciones buenas dentro de lo que se considera bueno en nuestro contexto, pero no significa que yo sea bueno al siempre. Entonces, nada me obliga y como nada me obliga, tampoco siempre lo voy a hacer. Simplemente yo decido, ahí es cuando ya entra la libertad, ¿no? Yo decido si lo hago o no, ¿de acuerdo? También a tu propia conveniencia o a tus valores, ya lo que tú fuiste educado. Pero yo creo que en esta pregunta está difícil en cuestión de que ya, como te mencionaba, tenemos una educación bastante apegada a ciertos valores ya. Entonces, más allá de la ley, ¿no? Ya es como somos una cultura bastante social, se tocan valores. Claro. También la religión está bastante involucrada, ya siendo la religión católica o la cristiana. Entonces, en este punto nada te obliga, pero de cierta forma, creyentes o no creyentes, tienes ya ese sesgo de que como definición de moral. Entonces, es muy poca la gente que se va a cuestionar realmente por qué. Claro. ¿Por qué quiero ser bueno? ¿O por qué decido no hacer daño? Y mucha gente sí tendría, y está válido también decir, pues, ¿por qué no quiero ir a la cárcel? ¿Sabes? O otra te va a decir, simplemente no quiero hacerlo. Porque tanto el hombre como no es bueno ni malo, no está obligado tampoco a hacer lo malo. Así como no está obligado tampoco a hacer lo bueno. Entonces, se tienen que ver las dos vertientes. Así como, yo me acuerdo mucho que en la secundaria nos ponían una frase, ¿no? O sea, que es muy similar a ama a tu prójimo como a ti mismo, que ya la sabemos. Que claro, siento que esta tiene un poquito más de peso y de valor, la de ama a tu prójimo como a ti mismo, pero el de trata a los demás como quieres que te traten, ¿no? O Sí. sea, realmente La regla de oro, ¿no? Sí, te lo dicen Ajá, desde chiquito, ¿no? desde chiquito. Ya te queda aquí bien grabado. Pero así, si yo te podría resumir, prácticamente mi respuesta es, no estás obligado a hacer lo bueno, pero tampoco lo malo.
Entonces, ya es de acuerdo a tu contexto social y a la moral de tu comunidad, como tú te permitas o decidas hacer las cosas, porque hay gente que aunque esté prohibido y esté mal visto, lo va a hacer. Sí, claro. Y eso es inevitable. En cierta forma, siempre va a haber pues, homicidios, robos, y ya no podemos controlar eso porque no podemos obligar a una persona precisamente a actuar de cierta forma, a pesar de que haya normas. O en este caso, ya atribuyéndola a una religión, a pesar de que haya una religión y que sea predominante en un país, no baja los índices de delincuencia. Entonces, aunque a veces se adjudica mucho a la religión los valores que en cierto punto sí tienen mucho que ver, no impacta de tal manera como para que baje la delincuencia, y delincuencia le englobo todos los crímenes, ¿no? Entonces, México es un gran ejemplo de un país con bastante arraigo católico y cristiano, y a pesar de eso, la moral de la gente está distraída. Entonces, ¿Distraída? Ajá. Entonces, Define distraída. pues, cuando quiere, ¿no? Está disociando, déjala. Pues de moral que hace lo que quiere según su conveniencia y como quiere, ¿no? Entonces, Está disociando, amigo, tranquilo. No es cierto. entonces sí, ya sería... Ok, creo que esta parte de la obligatoriedad tiene mucho también que ver con el hecho de que nosotros podamos decir que alguien más está mal, ¿no? Sí. No solamente con que una creencia te obliga a vivir de alguna manera, sino, digo, a veces sí es parte de, sino con esta idea de que pues nosotros o cualquier ser humano pueda decirle a alguien más, oye, esto está mal, ¿no? No puedes o no deberías de hacer esto. Estamos como comprometidos, ¿no?, a guardar este valor. Entonces, ¿tú crees que haya algo que nos permita, precisamente como en el caso de Olimpia, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese valor que permite a unos cuantos decir, oye, ¿sabes qué? Esto está mal y ya no puedes hacerlo? De ahí, pues, no es... Sí, unos cuantos precisamente están en esa palabra, cuantos, o sea, varios. Ajá. Tiene que organizarse la gente, tiene que haber una comunidad para que haya normas también, para que haya una moral. Entonces, si solo somos uno, no tendríamos en sí una moral, porque no habría algo que sea necesario que haya una moral. Ahí sí difiero contigo, ¿eh? Porque... Si estuvieras aislado en una isla, ¿qué estaría bien y qué estaría mal? Déjame decirte, o sea, ahí sí difiero contigo. Ahora sí que depende mucho de tu moral si quieras vivir o quieras seguir viviendo. Sí. O sea, si crees que para ti dañarte para llegar a la muerte es lo mejor, ahí No. tu moral... Va a ser diferente Ajá, a va lo a que ser sí quiere diferente. vivir, ¿no? Pero, ¿por qué Por estaría eso. bien y por qué estaría mal? ¿A quién, o sea, Ajá, quién exactamente. O sea, independientemente para tú lo que creas que es mejor para ti. O sea, yo sí creo que pudiera tener Pero ya es un sentido una de posición. supervivencia, ¿no? Ajá, sí, pero de todas maneras está como esta parte del bien y del mal. ¿sabes? No tanto, porque no es un bien o mal, porque realmente sería como los animales. O sea, ellos matan, comen y hacen lo que sea, y no porque esté bien o mal, solo lo hacen. Y si no hubiese necesidad esa de es una la moral... diferencia. Ajá. Somos seres racionales. Sí, en la comunidad. Pero bueno, no estoy de acuerdo contigo, pero adelante. Prosigue. Prosigue. Y voy a seguir estando en Desacuerdo. contra de ti en cuanto a ese argumento, como estoy en contra de él, como de que dice sí. que hay escalas. Claro. Pero ¿Escalas de moral? no estoy de acuerdo. Hay una escala prioritaria en los valores. No, yo no Yo creo también en estoy de eso. acuerdo No, con él. yo no creo en ¿Estás de eso. acuerdo que? Sí, porque yo creo que sí. Porque si no estarías viendo las cosas de blanco y negro, ¿no? O sea, No, hablábamos de los mandamientos en ese sentido de... De hecho, ahí Pero bueno. quiero tocar un tema de ahí, de la moral. Hay una frase, bueno, en base a lo que tú decías de que te hace ser bueno, ¿no? O que te obliga a ser bueno, o que te obliga a ser malo. Y hay una frase que dice, bueno, si Dios no existe, todo está permitido, ¿no? O sea, como diciendo, o sea, hay una entrevista con Isaac Asimov que le decían, oye, pero si Dios no existiera, no habría bien o mal. Le dice, oye, pero yo soy ateo, ¿sabes? No creo en Dios, y se me hace un insulto que pienses que solo porque yo tengo miedo de irme, tendría hecho, miedo de creo irme que al infierno. Lo decía Dostoyevsky, algo así, ¿no? Los hermanos Sí, Karamazov. ¿verdad? Entonces, Ajá. sí, la novela, ¿no? Del padre y sus hijos, ¿no? Ajá. Pero en este caso, o sea, si precisamente una persona, no porque no haya un Dios o lo haya, una comunidad no sea capaz de decidir qué está bien o qué está mal. Que la religión haya estado involucrada, sí.
Pero en este caso de que qué está permitido si Dios no existe, o tal vez qué sí está permitido porque Dios sí existe. En el caso que yo aseguro, o que ya sea una realidad de que Dios existe, tomando por ejemplo la religión, los 10 mandamientos dicen no matarás, sin embargo hubo muchos asesinatos en nombre de Dios, que tal vez Dios mismo dio la instrucción. Entonces, realmente no fue un pecado porque no mataran, o estaba totalmente justificado porque el Creador dijo, si está permitido todo, o sea, si Dios existe, todo está permitido, porque Dios te lo dijo y te dio el permiso, entonces ese mandamiento no es válido porque el mismo Creador te está diciendo que la puedes romper. Uh-huh. Entonces, o sí hubo en este caso haber afectado el mandamiento y habiendo matando niños, mujeres, hombres, sí hubo un pecado, pero estuvo perdonado porque había una relación con Dios. Entonces, en este caso, en vez de decir, si Dios no existe, todo está permitido, también está al otro lado de la moneda, si Dios existe, también todo está permitido. Porque hay una justificación. Y lo vemos actualmente con extremistas del Islam, ¿no? Que lo hacen en nombre de su Dios. En eso sí estoy de acuerdo contigo, en lo que discutía con él, ¿no? Pero tampoco estoy de acuerdo contigo en lo que dices de que el hombre no puede tener moral por sí solo y nada más en comunidad. Pero en fin, continuemos por favor con la siguiente pregunta. Porque el tiempo corre. Bueno, es que era esa pregunta más bien como cerrar el punto de la obligatoriedad, porque nos quedamos a medias. ¿Estabas diciendo algo? ¿Estabas explicando algo cuando nos divagamos? Lo siento. Ajá. Tenía que meter ese toque. Ese es mi toque. El toque chistoso, el toque de discutir. Con TDAH? Ese va a ser el título de este social. capítulo. A ver si es cierto. Sí, o sea, lo que tú decías era, no estás obligado a hacer lo bueno, pero tampoco estás obligado a hacer lo malo. Ajá. Entonces, en este caso, el humano puede hacer cualquiera de las dos cosas. ¿Y qué te hace? Nada te hace. De hecho, pasa que el humano también hace cosas muy malas. Entonces, recuerdo, estabas hablando sobre la comunidad. Estabas diciendo que es precisamente el estar en comunidad lo que te puede o lo que determina la obligatoriedad. ¿Sabes qué? Me suena muy como la típica frase de Facebook que lo ponen contra Maquiavelo, ¿no? A Rousseau, de que el hombre nace bueno, pero se corrompe con la sociedad. Si era él o era al revés, no recuerdo bien. Creo que sí era él. Sí, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que siempre lo ponen contra Maquiavelo. Ajá. Y una vez un maestro me explicó, es que uno va más, ¿cómo se dice? Va más enfocado hacia la sociedad, que es Rousseau. Uh-huh. Y otro va más enfocado hacia uno mismo. Uh-huh. O no es cierto, ni siquiera hacia uno mismo, hacia la política, porque Maquiavelo está más inclinado como a las cuestiones políticas, ¿no? Entonces me decía, es que no tiene nada que ver uno con otro, pero siento yo que tu cosmovisión va muy enfocada a la cuestión social, a la cuestión comunitaria. Sí. O sea, sí entiendo también tu punto al diferir, de hecho, de que no puede haber una moral por ti mismo. Yo, o sea, a lo que quiero especificar es de que la moral que tenemos por nosotros mismos también está, o sea, ¿cómo se dice? Está influenciada por todo lo que está a tu alrededor. Entonces, realmente tú decides cómo eres un individuo y eres libre de decidir cuál es tu moral, pero al fin y al cabo estás tomando de lo que hay. Entonces, o sea, eso no lo dudo, no lo pongo ni en tela, pero creo que es un pedacito de la gran verdad que hablábamos en capítulos anteriores. Claro. E incluso vemos, también creo que por ahí, no la he visto, me la han contado, sobre todo era muy mencionada cuando estaba en el seminario, ¿no? La de El Señor de las Moscas, que eran que eran niños que viajaron como en un avión, en un barco, algo así. Naufragan. Naufragan. No lo he leído yo tampoco. Y ellos mismos hacen como esa sociedad y empieza a haber matanzas, ¿no? Entonces, o sea, realmente también ahí vemos una cierta situación de organización, como tú lo que has estado explicando en este ratito, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, otro contraejemplo, ¿no? Otra pregunta como poniéndonos o tratando de contextualizar lo que nos estás diciendo. ¿Qué tal que una sociedad se organiza para hacer algo malo? O algo que es considerado malo por otra sociedad, ¿no? De Gotham no vas a estar hablando. No hay diferenciación porque lo que estoy entendiendo es que la diferenciación principal es la cantidad de personas que aceptan algo como bueno
o como malo, ¿no? Sí. Entonces supongamos que tenemos dos sociedades, una con 1000 personas y otra con 1000 personas. Las 1000 están completamente puestas de acuerdo para hacer algo que la otra consideran las 1000 que está malo. Entonces, ¿cómo entonces podremos llegar a un punto de encuentro o de evaluación precisamente para este tipo de situaciones, ¿no? Porque al final de cuentas, esto también entra dentro de lo que tú nos has explicado, que es como tu cosmovisión, ¿no? Las relaciones humanas. Sí. Parte de la supervivencia. Y al final de cuentas, creo que esto lo vemos en las guerras, pues. Sí, O sea, cualquier guerra es como de una nación que piensa así Hitler. y otra nación que piensa todo lo contrario, ¿no? Ajá. Este es mi pedacito de tierra, no, este es el mío. El del conflicto de Israel no vas a estar el hablando de hoy, en este ¿verdad? momento. Que ahí la Yo gente- no dije nombres para que no nos banearan, pero bueno. Ay, perdón. Bueno, está interesante lo de Israel, pero como ahorita hay guerra, lo vamos a omitir. Sí, claro. Este tema Omitamos caliente. todo. Yo creo que ahí un claro ejemplo es Hitler, ¿no? Hitler, en el contexto que estaba Alemania, pues haber perdido la Primera Guerra Mundial. ¿Qué no? Eso también lo pueden omitir, esa palabra Bueno. de ese personaje. No sé. Es parte le de- haces pip o no sé, de un historia. cuaca ¿Se o algo escuchan así, blips porfa, de aquí en por favor. adelante? Bueno, No son groserías, son palabras que nos banea YouTube. Sí, nos tumban los videos. en esta parte, él, en el contexto en el que estaba la comunidad alemana, estaban pues en una situación económica bastante mal, ¿no? Habían perdido la Primera Guerra, esto por ende significa pues que no iban a tener recursos para sustentarse, ¿no? Entonces, él convenció a su pueblo, de cierta forma, y lo unificó para darles un sentido en común, que era volver a levantarse como país, como comunidad, que estaba bien, ¿no? Se podría decir así, pero ¿cuál era el fin? ¿Cómo era el fin? El fin era a través de genocidio, algo totalmente, para ellos justificado, pero para el Esa resto, palabra también debe llevar blip. no sé. Por favor. Para ellos estaba justificado, pero para el resto del mundo no. Entonces, en este caso, tomando tu ejemplo, alguna de las dos sociedades tendría que ceder o desaparecer. En este caso también podría mezclarse, ¿no? Yo creo que el ejemplo que mencionas no es equivalente porque, pues, precisamente tú lo dijiste, ¿no? Era un país contra todo el mundo que lo veía diferente. Estamos Sí. hablando de dos sociedades que están en el mismo nivel, ¿no? En el mismo nivel de participación. Ahí tal vez sería mejor tener un ejemplo real, ya que pues también puede sonar algo utópico, ¿no? De realmente cuando va a haber dos sociedades equivalentes en el tema de cantidad, o tal vez no en cantidad sino de influencia, ¿no? Y si es de influencia, pues realmente uno también tendría que ceder, pero en una utopía realmente no habría una forma de decirte qué va a pasar, porque es algo totalmente... No, es que creo que no es una utopía, es un ejercicio mental más bien, ¿no? En ese ejercicio mental, Ajá. para mí, si las dos están en igualdad de condiciones, con dos ideologías totalmente contrarias, Ujú. para mí podrían inclusive llegar a converger y crear una tercera que tampoco esté de acuerdo con las otras dos, o que una domine a otra. Ok, entonces sería un proceso dialéctico, más o Sí. menos. ¿Hay otra pregunta que tengamos que hacer, Luis? Recuerda, el tiempo corre. Ya sé. Y este tema está muy interesante, la verdad. Yo creo Sí. que de mis invitados ha sido con el que Favorito. más he hablado, porque con la otra no hablé, ya que le Porque eres cedí el mi primero. lugar. Ya que cedí mi lugar. Ahora lo cedió Fernando. Pero, sí, ¿hay alguna otra pregunta? No, creo que, digo, en temas de moral es más o menos lo que estábamos platicando, lo que platicamos también con Yamila. Desde su postura, explicar estas cosas. ¿Por qué? Porque consideramos relevantes para tratar de entender la postura moral de alguien que sostiene una cosmovisión determinada, ¿no? Sí. Entonces, digo, no tanto era en tema de debate, sino solamente explicativo, ¿no? Y tratar de comprenderlo mejor. Entonces, creo que esos son como los dos puntos principales. Cómo distinguimos lo que está bien de lo que está mal y qué hay en nuestra cosmovisión que nos obliga a cumplir con esos valores, ¿no? Sí. Digo, de manera general creo que eso sería todo. Digo, creo que ya lo explicaste a lo mejor ambas preguntas. Y ya de ahí lo que le preguntábamos a Yamila era si desde tu nueva, digo, a partir de que cambiaste de cosmovisión, ¿te llegó a pasar algún malentendido que la gente
o sea, que tuvieras que explicar realmente qué es lo que crees. O sea, no sé, que dijeras, soy agnóstico y la gente te dice, ay, pues es que tú eres esto y esto y esto y esto, y que son cosas que realmente no tienen nada que ver con lo que tú crees. Mira, de hecho, es interesante. Yo creo que en el agnosticismo es como un punto medio, a diferencia del ateísmo y los creyentes, ¿no? Ahí creo que en el ateísmo, como está casado con una idea, pues realmente no va a converger un dialecto y va a proyectar sus creencias a lo que para ellos es un creyente, ¿no? Y viceversa. En este caso, yo creo que una de las mayores bases del agnosticismo es precisamente no pensar que tú tienes la razón o que realmente estés bien o en lo correcto. Creo que también es parte me gustan mucho estas pláticas porque también yo aprendo, a pesar de que no tengamos las mismas creencias, siento que es muy rico el hecho de platicar y no, en ningún caso he tenido un conflicto, una pelea, porque simplemente yo trato de no llevarla es como decir yo, ok, respeto tu creencia, pero estás equivocada. Espérate detrás de cámaras ya que se terminen de grabar esto y esto se va a poner muy bueno. Muy violento. Sí, esto va a ser para contenido exclusivo, es más, yo creo. Pero sí, la verdad es que se me hizo una plática muy chida. Creo que ha sido muy amena. Lo disfruté honestamente, mucho. no extrañé a David. No es cierto, Fernando. ¿A David, papá? No es cierto, Fernando. Pero sí, realmente se me hace muy interesante. Yo, honestamente, no lo conocía. Yo pensaba que iba a ser un agnóstico, Fuerte, pero es un agnóstico teísta. Sí. Digo, no creo conocí tanto esa rama, en pero Jesús, pero sí. No, y está bien, o sea, realmente siempre se puede aprender algo chido. Yo creo que uno de los grandes errores que hemos cometido como cristianos, hablando de cristianismo, porque yo sé que hay muchos sectores que lo hacen también, pero hablando de cristianismo es que nos cerramos mucho a lo que nosotros creemos y a lo que la Biblia dice y a lo que nos han dicho por años en nuestras iglesias y las doctrinas, ¿no? Entonces, el abrirnos un poquito más, el también usar nuestro criterio, el decir, ¿sabes qué? Puedo escucharte y puedo tomar esto, pero en esto no empato. Por eso lo hago. Realmente no es por debatir o decirte que estás realmente equivocado, aunque así no te creas. Pero sí, yo creo que podemos ver la diversidad de opiniones y al final así Dios nos hizo diversos a todos. Al menos eso creo yo, no sé tú, pero yo creo que por algo hay diversidad y por algo Dios hizo todo un mundo lleno de colores y de sabores, que yo creo que también a las personas de características, aunque Isaac haga caras todas feas, pero bueno, que es el producer que está allá atrás, y sí lo voy a exhibir. Sin embargo, qué gusto tenerte aquí, qué gusto escucharte. Muchas gracias, igual también por invitarme. Fue una plática muy, muy bonita y pues gracias también por la invitación y por compartirme sus puntos de vista. Nunca me sentí ni atacado ni nada, ni juzgado. Nada más por mis comentarios. Cabe aclarar. No, la verdad Cabe aclarar que estoy aquí por mi voluntad, no me obligaron. No me obligaron. No, y estuvo muy bien. La verdad estoy muy contento de esta plática y gracias también por sus aportaciones. Muy bien, pues fue un gusto. Síganos en redes, por favor. No sé si tú tengas redes. Sí. Pues Víctor Mata, pero no soy artista. Así como públicas, pues. Sí, soy un poco aislado, pero ya después estrenaré un álbum de música, ya será el próximo año, pero ya cuando llegue su momento. Bueno, luego vienes aquí y nos muestras anunciarlo. tu música, ¿sí? Sí. Estaría cool y ahí también a lo mejor a ver qué onda, cómo creces y podemos hablarlo con los de Showcast, que quién sabe quién serán, ¿verdad? Pero sí. Los he escuchado por ahí. Ajá, los que organizan eventos y que en el podcast aquí dicen y publicitan aquí los eventos en Guadalajara y conciertos. Pero bueno, en fin, qué gusto tenerte. Igual. Recuerden, Churchy, CardsDG. El otro lado, Facebook, Instagram, YouTube. Y Spotify también ya. Pues bueno, seguimos con La Moral. Todavía tenemos más invitados, más sorpresas. Más, ¿no? Así que sigan al pendiente de los siguientes videos antes de que cambiemos de tema. Hasta luego. Hasta la próxima. Bye.